Después de ser encerrada en el asilo Arkham por un crimen que no cometió, Charisse Karnes se propuso eliminar permanentemente a todos los criminales de la ciudad. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen de Nightfall. Charisse Karnes, mejor conocida como Nightfall, es un personaje de DC Comics creado por Gail Simone y Alita E. Martínez, y apareció por primera vez en el cómic Batgirl Volumen 4 número 10 en agosto de 2012. Al ser un personaje tan poco conocido y relativamente nuevo, Nightfall aún no ha tenido apariciones fuera de los cómics. Antes de pasar a contar su historia, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora sí es momento de conocer la historia de origen de Nightfall. Charisse Karnes y su hermano menor Emil nacieron en el seno de una de las familias más ricas y prestigiosas de Ciudad Gótica. Sus padres, William y Virginia Karnes, habían amasado una gran fortuna gracias a los negocios inmobiliarios de William. Sin embargo, todos en la familia, incluyendo a Charisse, sabían que William era corrupto y que había conseguido gran parte de su fortuna a base de chantajes, sobornos y el apoyo de numerosos jueces corruptos a los que había comprado. A pesar de esto, Charisse admiraba profundamente a su padre, y para ella no había ningún otro hombre en el mundo que estuviera a su altura, al menos no hasta que conoció a Trevor, un chico bastante amable que, a diferencia de los demás, no parecía interesado en la riqueza de su familia. Esto hizo que Charisse se enamorara profundamente de él, y rápidamente ambos comenzaron una relación. Todo iba bien hasta que una noche, Trevor entró en la casa de los Karnes con un cuchillo y obligó a Charisse a atar a sus padres y a su hermano menor con cinta adhesiva. Después de esto, Trevor pasó las siguientes 3 horas descuartizando a los padres y al hermano de Charisse, mientras ella era obligada a presenciar la macabra escena. Como era de esperarse, esto dejó profundamente traumatizada a Charisse, y cuando la policía llegó a la mañana siguiente, ella fue arrestada al ser la principal sospechosa. Aunque Charisse le contó a la policía que un hombre misterioso había entrado en su casa durante la noche y había acabado con la vida de sus padres y su hermano, las autoridades no le creyeron y tras su juicio fue enviada al asilo Arkham. Una vez ahí, Charisse intentó no llamar la atención y mantenerse alejada de problemas, hasta que una noche varios pacientes iniciaron un disturbio y tomaron el control del asilo durante 2 días enteros, en los cuales acabaron con la vida de una decena de guardias. Aunque no estamos seguros de qué hizo Charisse durante este par de días, sabemos que logró sobrevivir gracias a la ayuda de James Gordon Jr., el hijo del comisionado de policía James Gordon, quien también era paciente del asilo. Una vez que el disturbio fue controlado por la policía y todo volvió a la normalidad, Charisse apeló su condena, y ya que no había pruebas suficientes de que ella hubiera asesinado a su familia, fue absuelta de todos los cargos y puesta en libertad. Con tan solo 18 años, Charisse tomó el control de los negocios de su familia y comenzó a destinar gran parte de sus recursos a rehabilitar los barrios más marginados de Ciudad Gótica, lo que le ganó cierta aprobación entre los ciudadanos, aunque en secreto comenzó a idear un plan para acabar con todo el crimen de la ciudad de forma permanente, para así asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que ella sufrió. Cabe mencionar también que poco después, Charisse secuestró a su exnovio Trevor y lo mantuvo prisionero en una jaula, torturándolo a diario como venganza por lo que había hecho. Para llevar a cabo su plan de erradicar todo el crimen, ella adoptó la identidad de Nightfall y reunió a un pequeño equipo de villanos a los que conoció durante su tiempo en Arkham, quienes compartían sus ideales de impartir justicia por cualquier medio necesario. A este equipo lo nombró The Disgraced y rápidamente comenzó una brutal cacería de criminales por toda Ciudad Gótica. Como era de esperarse, esto llamó la atención de Batgirl y del departamento de policía, quienes comenzaron a investigar a esta nueva justiciera. Afortunadamente, gracias a la ayuda de una detective llamada Melody McKenna y de Batwoman, ellas lograron encontrar el escondite de Nightfall y sus secuaces. Sin embargo, durante la pelea entre Batgirl y Nightfall, se nos revela que el haber sido enviada a Arkham fue idea de Charisse. Resulta que después de presenciar el asesinato de su familia, Charisse se dio cuenta de que la única manera de acabar con el crimen era terminar con la vida de los criminales de la manera más cruel posible. Por esto, ella decidió no mencionar a Trevor durante su juicio, provocando que fuera hallada culpable y enviada a Arkham. Una vez ahí, Charisse comenzó a estudiar cómo funcionaban las mentes de los peores criminales y supervillanos de la ciudad, información que usaría más adelante en su cruzada contra el crimen. Aunque esta revelación sorprendió incluso a Batgirl, tras una sangrienta pelea en la que casi pierde la vida, esta heroína finalmente pudo vencer a Nightfall en una pelea cuerpo a cuerpo.
Tras su derrota, Charisse fue arrestada, mientras que Trevor fue rescatado junto a un ladrón de autos llamado Ricky, quien también había sido víctima de esta villana. Lamentablemente, gracias a sus influencias, tan solo 48 horas después de su arresto, Charisse Carnes fue absuelta nuevamente de todos sus crímenes, y tan pronto fue puesta en libertad, continuó con su plan para erradicar el crimen permanentemente. Algunos meses después, Charisse envió a su equipo de supervillanos a acabar con la vida del comisionado de policía James Gordon por interponerse en sus planes al ser uno de los pocos policías honestos de la ciudad. Por suerte, Batgirl y el comisionado Gordon pudieron hacer equipo a pesar de sus diferencias y juntos se las arreglaron para derrotar a estos villanos. Aunque por desgracia, al no tener pruebas de que Charisse había estado detrás del ataque, no pudieron hacerle nada. Inesperadamente, tras este fracaso, Charisse dejó temporalmente de lado su venganza contra Batgirl y la policía, y en su lugar continuó ayudando a Ciudad Gótica a su manera, de día donando dinero a causas benéficas y de noche eliminando criminales. Durante los siguientes meses, Nightfall continuó creciendo su equipo de villanos, operando en toda la ciudad y manteniendo ocupada a Batgirl, quien regularmente atrapaba a los secuaces de esta villana. Aunque hay que reconocer que Nightfall también llegó a ayudar a Batgirl en un par de ocasiones, luego de que esta heroína le pidiera información para poder detener a otros villanos. Y es que, al final del día, ambas mujeres querían salvar la ciudad, aun si sus métodos para hacerlo eran completamente opuestos. Aún así, esta alianza no iba a durar mucho, ya que Nightfall estaba a punto de lanzar su último ataque, con el que esperaba finalmente acabar con todos los criminales de la ciudad, incluso si esto significaba destruir a Ciudad Gótica en el intento. Esta vez, Charisse había contratado a decenas de metahumanos y a cientos de mercenarios para recorrer toda Ciudad Gótica, exterminando a todos los criminales que ella creyera que merecían morir. Si bien esto pudo haber terminado en tragedia, Batgirl ya estaba preparada, por lo que mandó llamar a todos los héroes que estuvieran disponibles para proteger la ciudad, mientras Black Canary, Huntress y ella le hacían frente a Nightfall y a su equipo de villanos. Al ver que Batgirl había sido más inteligente que ella y había expuesto todos sus crímenes e información personal en internet, Charisse no tuvo más opción que rendirse y entregarse a las autoridades. Tras la caída de Nightfall, todos los mercenarios y metahumanos que había contratado fueron derrotados por los héroes, y desde entonces ya no hemos sabido nada más de Charisse Carnes. Pasemos ahora a conocer sus poderes y habilidades. Aunque no posee ningún tipo de superpoder o habilidad sobrehumana, Nightfall es una estratega increíblemente astuta, fría y despiadada. Además, cuenta con un extenso entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo y es especialmente hábil en el manejo de cuchillos. Por si esto no fuera suficiente, Charisse también tiene a su disposición la enorme fortuna de su familia, la cual ha sabido hacer crecer incluso sin la ayuda de su padre. Nightfall dispone de armas y equipo especializado, además de vehículos como barcos y helicópteros. Adicionalmente, Charisse no solo puede financiar a su propio equipo de supervillanos, sino también contratar a mercenarios de todas partes del mundo para que sean su propio ejército personal. Ya por último, como vimos a lo largo de su historia, Charisse tiene comprados a la mayoría de policías, jueces y abogados de la ciudad, lo que le permite, al menos en la mayoría de las ocasiones, cometer crímenes con total impunidad. Aunque en los últimos años ya no hemos vuelto a ver a Nightfall, sin duda esta villana logró causarle serios problemas a Batgirl en más de una ocasión, llegando incluso a casi terminar con su vida. Déjame saber en los comentarios si ya conocías a Nightfall. Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.